En un contexto en el cual todavía no existían las naciones americanas, los protagonistas del Río de la Plata se enfrentan en 1810 ante un problema de legitimidad. ¿Cómo, cuándo y con qué extensión fundar una autoridad legítima, supletoria de la suprema autoridad del rey cautivo Fernando VII? Esto va a dar lugar a la creación del primer gobierno, de la primera junta de gobierno rioplatense. Esta junta se enfrenta enseguida con un gran dilema. Por un lado mantiene la fidelidad al rey cautivo y por otro lado ejerce en forma autónoma el gobierno del virreinato. Uno puede concebir este proceso como un proceso de ruptura, pero al mismo tiempo como un proceso que mantiene la legalidad monárquica. Esta tensión va a permanecer durante todo el año de 1810, año en el que también surge las primeras críticas y las primeras reflexiones sobre la condición colonial de los americanos, una crítica al sistema colonial, y también va a surgir el nuevo concepto de soberanía del pueblo, soberanía popular, sobre el cual luego se va a fundar el proceso de independencia. Pero esto es apenas 1810 y los caminos de la revolución siguen abiertos. Gabriel Di Meglio empezó siendo adscripto a mi cátedra. Fui su directora de tesis de licenciatura, luego su directora de tesis doctoral, luego se presentó a carrera bajo mi dirección y luego lo dirigí en su primera etapa como investigador asistente del CONICET. Este es Gabriel, Luisa, este es un colega, no sé si colombiano o venezolano, y yo. Y aquí estamos en una plaza en la hora del almuerzo. Es un gran historiador y al mismo tiempo una hermosa persona. La Revolución de Mayo de 1810 fue protagonizada por miembros de la élite de Buenos Aires, es decir, de los sectores altos de la sociedad. Sin embargo, a partir de entonces, cuando empieza el proceso revolucionario, va a empezar a haber una participación política popular muy importante en él. Y esto sobre todo porque la dirigencia revolucionaria se va a dividir en grupos o facciones que empiezan a disputar entre sí, y para dirimir esas luchas, para ver quién gana, empiezan a apelar a la calle, a la movilización popular. Entonces sectores de lo que se llamaba la plebe o el bajo pueblo, es decir, los estratos más bajos de la sociedad, empiezan a participar en la política. Esto sobre todo desde 1811, cuando hay varias prácticas que se ponen en juego, movilizarse para exigir cambios en el gobierno, fiestas para celebrar cuestiones políticas o a veces rebeliones. Entonces, a partir de ese momento va a haber una cuestión clave para la historia de Buenos Aires, que es que desde entonces no se puede pensar sin la presencia política popular en ella. Gustavo Paz, él no se va a acordar, pero fue profesor mío, porque él enseñaba una materia en la cual estaba estudiando en Estados Unidos, creo, y venía y daba 2 o 3 clases nada más. Y muy bueno, y lo tuve yo en mi segundo año de carrera. La carrera académica es rara, porque al principio vos sos estudiante, etcétera, y siempre es como bastante jerárquico. Me acuerdo cuando empecé a tratar a Gustavo como un colega, ¿no? O sea, y eso que bueno, que él es joven también, pero claramente cuando entré a la carrera era grande, ¿no? O sea, era un profesor. La Revolución de Mayo tiene un contexto internacional atlántico que ha sido interpretado de diversas maneras por varios historiadores de hace unos 50 años y que hace referencia a una agitación revolucionaria que se dio tanto en Europa como en América entre aproximadamente 1780 y 1850. Hace 50 años, como dije, algunos historiadores interpretaban esas revoluciones como el ascenso de la democracia. La llamaban la era de las revoluciones democráticas, porque ese era el régimen de gobierno que se inauguraba con estas revoluciones, sobre todo con la norteamericana y con la francesa. Hispanoamérica no entraba dentro de ese contexto. En segundo lugar, para otros, era el ascenso de la burguesía, y las denominaban las revoluciones burguesas, porque al ascenso de la burguesía también implicaba el ascenso del capitalismo, ¿no?
En los últimos 20 años esas interpretaciones han sido descartadas y algunos historiadores, con una postura renovada, lo que han hecho es colocar a las revoluciones hispanoamericanas dentro de un contexto hispánico. En los últimos años, historiadores de varios continentes han adelantado, diría yo, una interpretación más amplia que ponen a estas revoluciones en un contexto atlántico. Es decir, hacen jugar nuevamente, como hace 50 años, revoluciones en Europa, en Estados Unidos y las revoluciones hispanoamericanas, ¿no? La ventaja de este punto de vista, que podemos denominar atlántico, es que introduce como punto de comparación y de contexto a las revoluciones hispanoamericanas y a la de Mayo en particular, en comparación con otras revoluciones, por ejemplo la francesa y sobre todo con la Revolución Norteamericana de Independencia, que es la primera revolución, si quieren ustedes, anticolonial del mundo americano. Con Jorge Hellman me une el hecho de haber ido al mismo colegio. Él un poco antes, yo un poco después. Lo que pasa es que Jorge era un personaje público en aquel entonces porque era el presidente del centro de estudiantes, ¿no? Yo lo recuerdo joven, de pelo como marrón medio colorado, ondulado. Yo sabía que se había tenido que ir al extranjero y lo reencuentro, tal vez en el año 84 u 85, en el Instituto Rabinelli. Se podría discutir si la economía ayuda a entender la revolución, es decir, si está entre las causas de la revolución. De hecho, fue algo que se dijo mucho, el tema del libre comercio, por ejemplo, si la lucha por el libre comercio contra el monopolio parecía como una causa. Eso se puede discutir hoy. En realidad sabemos que el monopolio tuvo bastante poca fuerza durante la mayor parte del periodo colonial en el Río de la Plata, es decir, el contrabando era la forma principal de comercio. Y aún dentro del periodo colonial, el propio virrey Cisneros en 1809 terminó dando la libertad de comercio, una casi libertad de comercio. Por lo tanto, es difícil pensar que esta es la causa, es una causa importante de la revolución. Lo que no cabe en duda, si hay dudas sobre esto, lo que no cabe en duda es sobre las consecuencias. Es decir, la revolución va a traer profundos cambios en la economía del territorio argentino, sobre todo por lo siguiente, durante el periodo colonial la mayoría de las regiones argentinas orientaban sus economías a producir bienes para abastecer los grandes mercados interiores, particularmente los mercados mineros del Alto Perú. Y esto va a entrar en crisis total con la revolución y al mismo tiempo que entran en crisis estos mercados interiores, hay un crecimiento muy fuerte de una nueva economía atlántica que tiene que ver con el desarrollo de la revolución industrial. El problema que se produce luego de la revolución es que esta posibilidad de insertarse en ese nuevo mercado atlántico solo va a ser buena para algunas regiones del territorio, es decir, particularmente para Buenos Aires, que puede aprovechar ese circuito, algunas regiones del litoral, pero el interior, lo que podríamos llamar el interior del territorio, tiene grandes dificultades de insertarse en ese nuevo circuito económico muy pujante que es ese circuito del Atlántico y a la vez está viviendo la crisis de los mercados interiores. Entonces, una cosa que se observa en este periodo es una fuerte desigualdad entre las regiones del territorio, es decir, a favor del litoral y en detrimento del interior, que antes había ocupado un lugar central en las economías del territorio de lo que hoy es la Argentina. No tengo fotos de mi infancia, no hay. Entonces, Porque no te querían, tus padres. porque no me quería. Dediqué muchos años de psicoanálisis ese tema. ¿Qué está grabado? Esto es como un reality de... Sí. Claro, es un espanto, van a sacar una cosa horrorosa. No, Nos vamos a matar. no sé. Creo que sería importante revisar en la convención que nos tiene acostumbrado a pensar la historia como una secuencia entre guerras de independencia primero, guerras civiles después. Esa convención se basa en un supuesto, la idea de que había una nación que protagonizaba la guerra de independencia contra el enemigo extranjero y que después esa nación se dividió y se desangró en largas guerras civiles. Hoy sabemos que las cosas no eran así. Hoy sabemos que esa nación no existía antes del comienzo del proceso revolucionario ni en el mismo proceso revolucionario, sino que es una construcción histórica mucho más larga y muy posterior. La revolución desató una guerra que fue mucho más larga y mucho más cruenta de lo que se podía imaginar el 25 de mayo de 1810, y que fue básicamente una guerra civil,
Tanto porque la composición social y étnica de las tropas enfrentadas era mayoritariamente americana en todos los bandos que intervinieron, a pesar de los refuerzos llegados de la península, como porque además dentro del bando revolucionario no tardó en estallar una propia guerra, en que expresaban distintas modalidades y concepciones de la revolución, como las que enfrentaron al directorio con sede en Buenos Aires con el artiguismo, que desde la banda oriental se había expandido por todo el litoral rioplatense. Es decir, hubo otras revoluciones posibles dentro del mismo proceso revolucionario, así como concepciones distintas de qué debía ser la revolución. Ustedes dirán. A Raúl lo conozco desde las primeras jornadas interescuelas que se hicieron en La Plata, en el año, creo que era 88, 89, por allí, porque ya los dos estábamos más o menos en los mismos problemas de la colonia. ¡Ah! ¡Era lindo! ¿Viste? Sí, hoy es la prueba de que la teoría de la evolución es falsa. ¡Mira qué rico! La revolución de Buenos Aires, en 1810, disparó una guerra que tuvo como escenario fundamentalmente otros espacios que no fueron Buenos Aires y en particular el territorio salto jujeño, que resistió reiteradas invasiones entre 1812 y 1821. Las invasiones se debían precisamente al espacio estratégico que significaba Salta y Jujuy en la vinculación entre el Río de la Plata y las provincias altos peruanas del virreinato, que serían la actual Bolivia. Esa resistencia a las invasiones realistas fueron fundamentalmente a partir de 1814 sostenida por las milicias rurales de la provincia y de los cuerpos de línea que crea Martín Miguel de Güemes en la estrategia, digamos, sanmartiniana de sostener una guerra de guerrillas en este amplio espacio que va desde Salta y Jujuy hasta las llamadas provincias altoperuanas en el norte. La historiografía argentina, sobre todo a partir de fines del siglo XIX, interpretó estas resistencias a las invasiones a los realistas como la defensa de las fronteras de la nación argentina, otorgándole territorialidad a una entidad política que todavía estaba configurándose, que no la podía tener, no era aún inexistente. La historiografía local matizó esa interpretación, planteando que en realidad Martín Miguel de Güemes, más que defender fronteras, contribuyó a la independencia de América del Sur.